Capítulo 13. La batalla global. La gran comisión. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el huerto y los bendijo y les dijo, abre comillas, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, cierra comillas. Génesis 1, 28a. El Señor también dio órdenes al hombre diciendo, abre comillas, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 16 al 17. Dios había hablado y las instrucciones estaban claras. Sin embargo, esto no fue suficiente para que guardaran distancia. Y vemos que tiempo después la serpiente se acercó a la primera pareja, contradijo las instrucciones de Dios y ésta creyó la mentira. Y así perdió el paraíso y el futuro de la humanidad. La mentira fue la bomba que hizo explosión y destruyó lo que Dios había creado y que había declarado como bueno en gran manera. Si la verdad de Dios fue cambiada por la mentira, como dijimos en un capítulo inicial, tiene sentido entonces que la victoria final se logre por medio de la proclamación de la verdad del mismo Dios y que triunfe sobre la mentira del enemigo. Y esa es la función de la gran comisión, la proclamación del Evangelio, la predicación del mensaje capaz de traer a la libertad a aquellos que han estado cautivos del diablo para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo 2:26. Como ya hemos dicho, la mentira esclavizó al ser humano y la verdad de Cristo lo hace libre. Juan 8, versículo 32 al 36. Por eso el apóstol Pablo escribió a los romanos y dijo, abre comillas, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios me revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cierra comillas. Romanos 1, del 16 al 17. Pablo entendió perfectamente bien el valor del Evangelio en alcanzar a los perdidos y rescatar aquello que se había perdido. Por eso dice que no se avergüenza del Evangelio a pesar de que había sido ignorado en Atenas, había escapado escondido de Berea, había sido burlado en Corinto, había estado en prisión en Filipo, había sido apedreado y dejado por muerto en Lista. Si el Evangelio es el mensaje emancipador de la raza humana, es razonable pensar que Cristo idearía una estrategia para proclamar dicho mensaje y que el mundo de las tinieblas creería una estrategia contraria para oponerse a tal proclamación. Dios llamó al apóstol Pablo y de una manera clara reveló que su misión era, abre comillas, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Cierra comillas. Hechos 26:18. El paso de las tinieblas a la luz se da cuando el hombre escucha el Evangelio, lo recibe, lo cree y lo obedece. De ahí la importancia de llevar a cabo la gran comisión, la cual expande lo que Cristo inició. De la misma manera que la predicación se opone al mundo de las tinieblas, Satanás y sus seguidores se oponen activamente a la predicación del Evangelio.
Esto explica la persecución en contra de la Iglesia desde el mismo momento de su nacimiento. La gran mayoría de los cristianos han visto la Gran Comisión como una forma de evangelización global y no como una verdadera guerra espiritual destinada a conquistar todo el terreno que se había perdido. Cuando Cristo dijo haber venido para rescatar lo perdido, no especificó cómo lo haría, pero con el tiempo fue evidente y sigue siendo evidente que la extensión de la Gran Comisión a lo largo de las naciones corresponde al más grande contraataque contra el dominio de Satanás sobre el mundo. Primera de Juan 5:19. En la medida en que escudriñamos el Nuevo Testamento, nos percatamos de manera progresiva de cuánta verdad hay en esto que acabamos de mencionar. De modo que algunos versículos bíblicos bastarán para ilustrar lo que estamos tratando de explicar. La proclamación del Evangelio y la recuperación del terreno perdido. En el Evangelio de Lucas capítulo 10 se narra cómo Cristo envió a los 70 a predicar las buenas nuevas de salvación y cuál fue el reporte que ellos dieron a su regreso. Abre comillas. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Cierra comillas. Lucas 10, versículo 17 al 20. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo como resultado de la predicación de su evangelio por parte de sus discípulos. De modo que, con esta respuesta, quizás quiso comunicar que de la misma manera que en un tiempo pasado Satanás fue expulsado de los cielos, no sería sorpresa que sus demonios quedaran sujetos al mismo poder y autoridad cuando la verdad de Dios fuera predicada en el nombre de Cristo. Al mismo tiempo, de forma muy sutil les comunicó que no había razón para enorgullecerse de que cosas como estas estuvieran ocurriendo, sino que más bien había ocasión para regocijarse al recordar que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Lo que ocurrió en esa primera misión encargada a los apóstoles seguiría siendo el patrón a lo largo de todo el libro de los Hechos, lo cual nos ayuda a ver de manera más clara que ciertamente nosotros estamos involucrados en una batalla espiritual de dimensiones impresionantes. Los seguidores de Cristo continuaron predicando el Evangelio y de esa misma manera la palabra comenzó y continúa ganando terreno perdido. Abre comillas. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8, versículos 4 al 7. Demonios eran expulsados de manera natural como consecuencia de la predicación de la palabra, tal como vimos al inicio del pasaje anterior. Los versículos anteriores claramente ilustran cómo la predicación del Evangelio hace oposición al mundo de las tinieblas. Hay un poder intrínseco en la predicación de la palabra aún de manera general. No descartamos que hay momentos de hacer encuentros personales uno a uno, pero podemos ver que la simple predicación de la palabra, cuando Dios quiere usarla, hace que los espíritus inmundos salgan. Necesitamos creer que hay poder en la palabra de Dios, de la misma manera que cuando Dios habló y el universo se formó como expresión del poder de su palabra. El poder no está en nuestras palabras, sino en la suya. Satanás trata de plantar la cizaña entre el trigo.
Satanás está activamente haciendo oposición a la predicación y propagación del Evangelio, pues él sabe muy bien que la Gran Comisión es la estrategia del contraataque de Cristo, es decir, la forma como Cristo se propone recuperar el terreno perdido con la caída del hombre. La Gran Comisión hace avanzar el reino de la luz y hace replegar al reino de las tinieblas. De ahí que Satanás constantemente anda buscando la manera de interferir con dicha misión, aunque sabe que jamás podrá detenerla. Para ilustrar esto, volvamos a la parábola del trigo y la cizaña. Abre comillas. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Cierra comillas. Mateo 13, versículo 36 al 43. En otras palabras, en el mundo hay hijos del reino de los cielos representados en esta parábola por la buena semilla, y hay hijos del reino de las tinieblas representados aquí por la cizaña. Cristo, el Hijo del Hombre, siembra la buena semilla en el mundo, pero Satanás se encarga de sembrar cizaña en medio de la buena semilla para obstaculizar la obra de Cristo. Esta porción de las Escrituras generalmente es interpretada solo en el sentido de que Satanás aprovecha cualquier oportunidad para infiltrar a la iglesia y sembrar cizaña en el pueblo de Dios. Sin embargo, aunque eso también es cierto, Cristo explica esta parábola a sus discípulos y les dice que el campo es el mundo, de manera que Satanás está trabajando activamente en este mundo que habitamos, sembrando y haciendo brotar cizaña, con el objetivo de interferir así con la misión de hacer discípulos. No obstante, como mencionamos anteriormente, Dios tiene un propósito al permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntos tanto dentro de la iglesia como en el mundo. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas frecuentemente cohabitarán con autorización de Dios para llevar a cabo planes que Él no nos ha revelado. Cuando Satanás logra plantar la cizaña en medio de la buena semilla, eso constituye parte de la posición que él trata de hacer contra la expansión del reino de la luz que continúa replegando al reino de las tinieblas. De hecho, cuando los hijos de las tinieblas conviven con los hijos de la luz, muchos de los que observan desde afuera confunden a unos por otros, y aquellos inconversos terminan dando una mala reputación a la fe cristiana y a los hijos de Dios. Podemos ver parte de este trabajo en un evento narrado en el libro de los Hechos, capítulo 8. Allí se cuenta que un cierto hombre llamado Simón ejercía la magia entre el pueblo y tenía mucha gente asombrada por el gran poder que lograba desplegar, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. De hecho, algunos llegaron a llamarle el gran poder de Dios. Sin embargo, cuando Felipe llegó a Samaria, comenzó a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, y muchos terminaron bautizándose. Incluso Simón llegó a creer y a bautizarse, estando atónito por las señales y los grandes milagros que se hacían. No obstante, pronto comenzó a dar señales de que ciertamente no era un verdadero converso. El texto de Hechos 8:18 dice que cuando Simón vio que el Espíritu se había dado por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero para el
poder hacer lo mismo con todo aquel sobre quien impusiera sus manos. A continuación, la respuesta de Pedro, la cual revela que Simón nunca llegó a creer a pesar de haberse bautizado. Abre comillas. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Cierra comillas. Hechos 8, versículo 20 al 23. Lamentablemente, Simón no responde con palabras de arrepentimiento, sino que termina pidiendo que los apóstoles rueguen por él para que no recayera sobre él ninguna de las palabras que había sido pronunciada en su contra. Abre comillas. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Cierra comillas. Hechos 8:24. El lenguaje que Pedro usa no es un lenguaje que un apóstol aplicaría a un creyente, pues habló de un corazón que estaba en hiel de amargura. Esta es una buena ilustración de que en ocasiones, cuando la palabra está siendo predicada, hay gente que cree, pero que realmente no ha creído. Por eso Juan advirtió en su primera carta, abre comillas: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, cierra comillas. Primera de Juan 2:19. Asimismo, hay gente que se bautiza que tampoco es creyente. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, vemos cómo Satanás parece interferir de alguna manera con el entendimiento de la palabra de Dios. Observe su manera de proceder en el siguiente texto. Abre comillas. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, cierra comillas. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Esto implica que Satanás está activamente obrando a fin de entenebrecer el entendimiento de los hombres para que cuando la palabra de Dios sea predicada no caiga en un terreno fértil, sino en una mente y un corazón incapaz de ver y comprender la verdad de Dios porque está completamente ciego. Y como hemos mencionado antes, es debido a esta ceguera absoluta que Dios tiene que abrir nuestros ojos y regenerar nuestro corazón para que podamos ver el resplandor de su evangelio. No sabemos exactamente cómo puede hacerlo, pero Satanás es capaz de interferir con nuestros pensamientos. Esto no significa que puede leer los pensamientos del hombre, pero sí que tiene la habilidad de poner intenciones en la mente del hombre, lo cual veremos un poco más adelante. Satanás y su oposición a la proclamación del evangelio. Aún no hemos visto cómo el mundo de tinieblas hace oposición al mensaje de salvación. Quizás esto no sea tan evidente en nuestros días, pero sí lo es en la narración que encontramos en el libro de los Hechos. Según el relato bíblico, el apóstol Pablo fue comisionado por la iglesia de Antioquía para ir en su primer viaje misionero acompañado de Bernabé, y muy pronto nos encontramos con una oposición de parte del reino de las tinieblas, como se puede apreciar en el siguiente pasaje. Abre comillas. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo:
Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13, versículos del 6 al 12. Notemos que el deseo del procónsul era oír la palabra de Dios, pero la intención de Elimas, el mago, era desviar al procónsul de la fe. Pablo, inspirado por el Espíritu, logró identificar de dónde provenía esta intención, y por eso le llama hijo del diablo y pronuncia una maldición sobre él. No pasemos por alto que el versículo 9 dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, ya que es imposible librar la batalla espiritual de forma exitosa sin esta llenura. Asimismo, debemos recordar que aunque el apóstol Pablo nos informa en Efesios 6 que nuestra lucha es contra potestades y principados en las regiones celestiales, dicha batalla se libra a través de personas humanas, como podemos ver en el ejemplo anterior. Satanás se viste de ángel de luz. Quizás una de las verdades más conocidas es el hecho de que Satanás es capaz de vestirse de ángel de luz, pero frecuentemente olvidamos que la palabra también enseña en el mismo pasaje que sus servidores son capaces de hacer exactamente lo mismo, como afirma Pablo en 2 Corintios 11. Abre comillas. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cierra comillas. 2 Corintios 11, versículo del 13 al 15. A veces leemos pasajes como estos y pensamos que son formas poéticas de expresar ciertas realidades, pero luego nos encontramos con otros pasajes de las Escrituras que nos dejan ver con claridad que ciertamente Satanás es capaz de encubrirse de la misma manera que lo hizo en el jardín del Edén, cuando apareció en forma de serpiente. Prestemos atención al siguiente pasaje, el cual se encuentra unos capítulos más adelante, después del encuentro del apóstol Pablo con el mago Elimas, que estaba tratando de evitar que el procónsul pudiera escuchar el evangelio y llegar a creer. Abre comillas. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Hechos 16, versículo 16 al 18. Parecería que esta joven fue inspirada por Dios para afirmar lo que Pablo decía y contribuir a que la gente pudiera encontrar el camino de la salvación, cuando en realidad ella simplemente estaba tratando de encubrirse para no ser descubierta como un espíritu endemoniado. Ahora bien, esta realidad es fácil de ver cuando solo tenemos que leerla en la narración bíblica, pero las cosas son mucho más complejas cuando nos toca vivir experiencias como esta en el mundo de hoy. Desafortunadamente muchos se han ido al extremo y terminan viendo un demonio detrás de cada evento natural que ocurre en la vida diaria. Otros se han ido al extremo opuesto y no dejan espacio en el mundo de hoy para que eventos similares pudieran formar parte de la realidad que nos rodea. Mas Dios controla la interacción entre la maldad y el bien, por así decirlo. La predicación de la palabra despeja la oscuridad.
Uno de los eventos más extraordinarios en la narración del libro de los Hechos es la manera como la palabra de Dios avanza, despejando la oscuridad y abriéndose paso a pesar de la enorme oposición encontrada a lo largo del camino. Una vez más queremos enfatizar el hecho de que la mayoría lee estos textos bíblicos y simplemente los ve como triunfos de la evangelización de la iglesia primitiva, pasando por alto el hecho de que los eventos narrados representan grandes triunfos de la guerra espiritual en contra del reino de las tinieblas. En Hechos 19, por ejemplo, vemos cómo las prácticas ocultistas comenzaron a desaparecer. Abre comillas. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Cierra comillas. Hechos 19, versículo 18 al 20. Tomemos muy en cuenta que la destrucción de estos libros de magia fue simplemente el resultado de haber creído el Evangelio, y al mismo tiempo prestemos mucha atención a que Lucas describe como poderosa la forma en que la palabra de Dios crecía e incluso hace la anotación de que ésta prevalecía, dándonos a entender que lo que ellos estaban viendo con sus ojos era simplemente el triunfo de la fe cristiana y el triunfo del reino de la luz sobre el reino de las tinieblas. Al inicio del libro de los Hechos, Lucas habla de 3,000 nuevos creyentes, luego de cómo la iglesia había crecido hasta contar con 5,000 hombres, pero llegó un momento en que el crecimiento fue tan rápido que Lucas más bien comienza a hablar acerca de la manera en que la palabra de Dios crecía en medio de oposición. Es como si la palabra dirigiera el crecimiento de la iglesia. Entonces, Lucas personifica el crecimiento de la palabra y así continúa hasta el final de su libro. Abre comillas. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cierra comillas. Hechos 6:7. El avance de la palabra puede verse ilustrado en el libro de los Hechos en la manera en que la fe cristiana fue penetrando hasta alcanzar las clases sociales más influyentes de la época. Inicialmente los que comenzaron a creer eran gente campesina, de poca educación, pero Lucas relata que aún los sacerdotes que representaban una autoridad espiritual en Israel habían comenzado a creer. Asimismo, Lucas habla de la conversión de Cornelio, Hechos 10, que era un centurión romano, y de Lidia, una mujer de dinero que también creyó el Evangelio, Hechos 16. De modo que el Evangelio afectó todas las clases sociales y por primera vez, gente que habitaba en las tinieblas vio una gran luz, Mateo 4:16. Abre comillas. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hechos 9:31. Nunca podemos separar la gran comisión de la expansión de la palabra y de la dirección del Espíritu de Dios, como vemos en el versículo anterior. Entonces, en la guerra espiritual hay una combinación entre la proclamación de la palabra, el poder de la palabra y el poder del Espíritu. De hecho, el rol del Espíritu Santo es fundamental en la guerra espiritual. ¿Por qué? Iluminará nuestro entendimiento, nos advertirá de los peligros, aplicará la verdad a nuestros corazones, producirá en nosotros tanto el querer como el hacer, nos dará las palabras para defender el Evangelio cuando sea necesario, nos proveerá la gracia en el momento oportuno para enfrentar las amenazas. Esa gracia nos permitirá enfrentar el dolor, el sufrimiento y la pérdida. Nos dará el discernimiento necesario para filtrar las enseñanzas erróneas
e incluso nos permitirá guardar las buenas nuevas del Evangelio sin corromperlo. Segunda de Timoteo 1:14. Abre comillas. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cierra comillas. Hechos 12:24. Cada vez que una persona cree, él o ella representa a una persona más que ha sido invadida por el reino de Dios. Abre comillas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Cierra comillas. Hechos 16:5. Más creyentes eran añadidos y más iglesias eran plantadas diariamente. Este era un avivamiento enorme a través de una iglesia pequeña, perseguida y de pocos recursos, y así Satanás seguía perdiendo terreno. Abre comillas. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Cierra comillas. Hechos 19:20. La iglesia comenzó a crecer en el primer siglo y ha continuado creciendo a pesar de todas sus debilidades, tropiezos y desaciertos. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. Hechos 28, versículo 30 al 31. El hecho de que Pablo pudo hacer esto por 2 años consecutivos sin que fuera estorbado es testimonio de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo también es evidencia de que la fe estaba siendo aceptada cada vez más. Así pues, podemos ver cómo todo el territorio dominado por el enemigo estaba siendo influenciado, impactado y cambiado por la predicación de la palabra. De esto testificó Lutero durante la Reforma cuando dijo que él no hizo nada, sino que la palabra lo hizo todo. Entonces, ¿qué es lo que la Gran Comisión está haciendo? Está proclamando el Evangelio para que por medio del Evangelio las personas lleguen al conocimiento de la verdad y llegando al conocimiento de la verdad vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo que les tenía cautivos. Segunda de Timoteo 2, versículo del 25 al 26. Literalmente la palabra de Dios se refiere a los incrédulos como prisioneros del diablo y la proclamación del Evangelio es el medio que Dios ha provisto para traer libertad a los cautivos. La necesidad del Espíritu de Dios en la guerra espiritual y la Gran Comisión. Cristo dependió del Espíritu Santo toda su vida, tanto así que no inició su ministerio sin antes ser ungido por él. El Evangelio de Marcos relata que inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, como ya aludimos. Allí libró una batalla espiritual por 40 días que concluyó victoriosamente, pero no sin disfrutar la llenura del Espíritu de Dios. Asimismo, recordemos que en Hechos 1:8 Jesús anunció a sus discípulos que recibirían poder de lo alto y entonces podrían dar inicio a la Gran Comisión. Obviamente la presencia del Espíritu de Dios era necesaria para todas y cada una de las funciones que los apóstoles estarían realizando al salir a evangelizar, pero de manera especial la necesitarían para ministrar en medio de una guerra espiritual que es continua. Aunque no veamos al opositor, de ahí que Juan escribe a sus seguidores y les recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Como una manera de afianzar el trabajo que la Iglesia había realizado y que continúa realizando hasta el día de hoy. En realidad, toda la obra misionera escrita en el libro de los Hechos estuvo a cargo del Espíritu de Dios, tal y como muestra el siguiente texto. Abre comillas. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cierra comillas. Hechos 16:6. Y en Efesios 6, que es el texto que más ampliamente habla acerca de la guerra espiritual, se nos anima a orar en todo tiempo en el Espíritu, Efesios 6:18. La oración y la dependencia del Espíritu están íntimamente relacionadas. En Hechos 4 encontramos la siguiente narración. Abre comillas.
Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Cierra comillas. Hechos 4:31. Note la conexión entre la oración, la llenura del Espíritu y la habilidad de hablar la palabra de Dios con valor o con denuedo, como dice algunas traducciones. Oraron, fueron llenos del Espíritu y luego tuvieron denuedo para predicar la palabra. La oración no garantiza el avivamiento, pero el Señor soberanamente decidió que la oración debe preceder al envío de obreros misioneros a la cosecha, como ya hemos visto. Asimismo, la oración no garantiza el avivamiento, pero no podemos tener un avivamiento sin la llenura del Espíritu. Recuerde las palabras de Jesús. Abre comillas. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cierra comillas. Lucas 11:13. ¿Y cómo lo pedimos? En oración. Y si somos cristianos, ¿implica esto que debemos volver a pedir el Espíritu? Claro que no. Entonces pedimos la llenura del Espíritu. En Hechos 4:31 leemos acerca de la llenura del Espíritu, como ya vimos, y 2 versículos después leemos estas palabras. Abre comillas. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Cierra comillas. Hechos 4:33. De nuevo note la conexión entre la llenura del Espíritu, verso 31, el gran poder para testificar acerca de la resurrección del Señor Jesús, verso 33, y la abundante gracia que estaba sobre ellos, verso 33. La gracia estaba sobre todos ellos. Eso es asombroso. Ellos estaban testificando a diestra y siniestra en tiempo y fuera de tiempo, a judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres, a personas con recursos y a personas sin ellos. El testificar en el contexto del libro de los Hechos es un sinónimo del evangelismo, sin duda un evangelismo poderoso que ganaba las batallas espirituales. Craig Kenner, en su comentario masivo de 4.000 páginas sobre el libro de Hechos, dice que, abre comillas, la mayoría de los estudiosos reconocen que la actividad principal del Espíritu enfatizada en Hechos es capacitar a los testigos para su misión, cierra comillas. Y luego él agrega, abre comillas, el poder aquí está directamente relacionado con la tarea mencionada en Hechos 1:18, específicamente, y por lo tanto es poder ser testigo entre las naciones. En la medida en que revisamos el libro de los Hechos, queda claro que la habilidad de ser un buen testigo de Cristo es una obra del Espíritu Santo. Si descuidamos el trabajo del Espíritu, la gran comisión se convierte en una misión imposible. Como lo dice John Harvey, ungidos con el Espíritu de poder, abre comillas. La Iglesia cumple su misión solo confiando en el empoderamiento del Espíritu. Los eventos de Hechos 2 nos enseñan que el Espíritu proporciona poder para testificar, trae convicción a través de la palabra de Dios e incorpora a los nuevos creyentes a la Iglesia como resultado de testificar. Si la misión de la Iglesia es llegar al mundo con el Evangelio de Jesucristo, y lo es, el empoderamiento del Espíritu Santo es indispensable para esa misión. No importa la edad de nuestras iglesias, no importa qué tan bueno sea el personal, los programas o las estrategias de nuestra iglesia, solo si el Espíritu empodera nuestros esfuerzos serán verdaderamente efectivos en lo que realmente importa, transformar vidas para el reino de Dios. Cierra comillas. Si removemos el nombre del Espíritu Santo y su obra del libro de Hechos, no tendríamos un libro porque ese libro en particular es el testimonio del obrar del Espíritu de Dios, mientras trabajaba a través de los apóstoles para la gloria de Cristo. Su nombre aparece en el primer capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo final y en 15 de los capítulos restantes.
Las bajas o las víctimas de la guerra espiritual en el campo misionero han sido muchas y en gran medida debido a la poca dependencia del trabajo del Espíritu. Satanás conoce la diferencia entre un cristiano lleno del Espíritu y uno en quien el Espíritu no está obrando efectivamente. Él también conoce la diferencia entre un cristiano que está orando y uno que está confiando en su propia sabiduría. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo empoderó la predicación. Hechos 2. Dirigió la evangelización. Hechos 8:29. Capítulo 16, versículos 6 al 8. Reveló la presencia de un espíritu de adivinación. Hechos 16, versículo 16 al 18. Reveló hechos ocultos. Hechos 5, versículo 1 al 9. Capacitó para la defensa de la fe. Hechos 6, versículo 10. Fortaleció la iglesia. Hechos 9, versículo 31. Capacitó para profetizar. Hechos 11, versículo 28. Envió misioneros al campo. Hechos 13, versículos 2 al 4. Entre muchas otras cosas. No es por accidente que la palabra espíritu aparece 75 veces en el libro de los Hechos y 55 de esas veces se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Dice John Harvey, a quien citamos anteriormente. Asimismo, Harvey comenta: el Espíritu Santo es el recurso de los apóstoles cuando la Iglesia enfrenta su primera oposición. Esto es guerra espiritual, la fuente del primer avivamiento de la Iglesia, la solución al primer problema de la Iglesia, la fortaleza del primer mártir de la Iglesia y el enviador del primer equipo misionero de la Iglesia, el guía en la toma de decisiones corporativas y coloca a los líderes en posición de autoridad sobre las congregaciones locales. Cierra comillas. Por otro lado, el Espíritu Santo que mora en nosotros juega un rol preponderante en mantener la pureza del Evangelio. De hecho, el mismo Señor Jesús enseñó acerca del rol del Espíritu Santo en mantener la pureza de su revelación. Es por esto que en Juan 16 leemos lo siguiente, abre comillas: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Cierra comillas. Juan 17:13. A la hora de instruir a Timoteo sobre cómo debe guardar aquello que se le ha encomendado, que no es otra cosa que el Evangelio, note la manera en que Pablo exhorta al discípulo. Abre comillas: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Cierra comillas. Segunda de Timoteo 1:14. Pablo le recuerda que se le ha encomendado algo que es considerado como un tesoro. Timoteo captó mejor que nosotros el peso de lo que Pablo estaba diciendo, porque estas palabras fueron escritas en un contexto cultural que hoy en día no tenemos. La palabra traducida como encomendado hace referencia a un depósito que necesita ser cuidado. En el primer siglo no había bancos y por tanto en ocasiones alguien confiaba en que otra persona quizás de mejores condiciones económicas pudiera guardar algo con mayor seguridad para preservarlo de los peligros de robo o de adulteración, según fuera el caso. Ocasionalmente algunas personas nos han entregado dinero de documentos para guardar en una caja fuerte que tenemos en nuestra casa. A partir de ahí, somos los primeros responsables de que nada le ocurra a eso que se nos ha entregado. De la misma manera, Timoteo había recibido las enseñanzas del Evangelio y Pablo le insta en nombre de Dios a conservar el mensaje tal cual como lo recibió. Pero tal encomienda, Timoteo necesitaba contar con la participación del Espíritu, porque de lo contrario perdería el gran tesoro que le fue confiado. Cuando Jesús predicó su primer mensaje en una sinagoga después de ser bautizado por Juan, leyó una porción del libro del profeta Isaías que decía, abre comillas: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, cierra comillas. Isaías 61:1.
Jesús fue ungido por el Espíritu para enseñar aquello que su Padre le había encomendado. Si el Espíritu Santo jugó un rol preponderante en la vida del Señor Jesús, su participación no puede ser menor en nuestras vidas a la hora de llevar a cabo la Gran Comisión. La predicación del Evangelio es guerra espiritual porque representa la disipación de las tinieblas por medio del uso de la luz de la palabra. Pero debemos tener claro que la efectividad en el evangelismo no depende de nuestras habilidades, sino del trabajo del Espíritu, a menos que el Espíritu convenza del pecado. Nuestras palabras pueden ser interesantes, nuestra oratoria puede ser impresionante, nuestras oraciones contundentes, nuestras ideas convincentes y nuestra exégesis incuestionable. Pero si el Espíritu no aplica lo dicho al corazón del oyente, no habrá fruto. Abre comillas. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos, cierra comillas. La Iglesia en ocasiones no ha tenido un programa misionero más eficaz porque muchas veces ha olvidado que la doctrina importa y otras veces ha ignorado la dependencia del Espíritu de Dios. Satanás siempre ha deseado debilitar o destruir la Iglesia porque es la institución a cargo de la más grande ofensiva contra las fuerzas del mal, la Gran Comisión. Esa misma Iglesia es la columna y sostén de la verdad, como ya apuntamos. Por consiguiente, entendemos que en esta guerra espiritual en la que nos encontramos, Satanás debe tener un especial interés en destruir la Iglesia, su doctrina y su liderazgo, como venimos analizando. La Iglesia es el centro de comando de la guerra espiritual, aquí en la tierra, y posee las armas poderosas contra el reino de las tinieblas. La palabra de Dios y el poder de su Espíritu. La palabra es la verdad que destruye el poder de Satanás, que está en la mentira y es la luz que destruye y disipa las tinieblas. Cerramos este capítulo con las siguientes enseñanzas. La obra del Espíritu Santo es más importante que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer. La predicación aún expositiva carece de poder sin la unción del Espíritu. El Espíritu obra la salvación y la santificación por medio de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no obra sin la acción del Espíritu. Donde está su palabra, está su Espíritu, y donde está su Espíritu, está su palabra. Él fue quien inspiró la palabra. La predicación efectiva depende más de la preparación del mensajero que de la preparación del mensaje. El mensaje lo preparará el mensajero, al mensajero lo preparará Dios. La verdad de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos, pero sin la obra del Espíritu es como un hombre común y corriente con un bisturí en la mano, listo para hacer una cirugía de corazón abierto. La evangelización siempre tendrá posición. Nosotros sembramos el trigo, Dios sacará la cizaña. Finalmente, un creyente o una iglesia sin la llenura del Espíritu serán derrotados una y otra vez.